Gracias, Dios. Amén. Así de pie, abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Vamos a tener una pequeña meditación. Vamos a hacerlo en el capítulo número 12. Y vamos a capítulo número 12. Vamos a leer el versículo número 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Lo leo una vez más. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar, hermanos, en el tema, en la idea siguiente. El tiempo de servir al Señor es mientras estamos vivos. Ese es el tema. El tiempo de servir al Señor es mientras estamos vivos. Bueno, para poder hablar un poquito de esto, primeramente vamos a introducirnos en el contexto de la vida real. Por ejemplo, es un hecho que cuando nacemos, la naturaleza caída siempre ocupa la vida para servir al pecado. Eso es lo que desde los inicios de la vida es lo que se hace. El bebé, ya cuando empieza a articular palabras, dado lo que le rodea en su ambiente, en su entorno, empieza a desarrollar aquellas conductas que no son las conductas adecuadas. Podemos ver ya en el desarrollo de la vida del individuo, lo vemos que va sumando, va sumándole a esa vida más pecado, más actitudes contrarias. Aparte de lo que sería ocuparse en los asuntos también temporales, que cuando se habla de asuntos temporales es de que todo el esfuerzo y todo lo que se pueda querer hacer, al fin y al cabo, cuando dicen por ahí el cliente o el individuo o la persona ya está en el cajón, en los mejores casos, porque hay quienes no les ponen ni cajón. Se va con la manito vacía, no lleva nada.
en algunas culturas, por ejemplo, los egipcios le metían ollas a los faraones, le metían joyas, le metían en los ataúdes o en los envoltorios que hacían, les preparaban para esa otra vida. El problema es que ahí se podrían las cosas, porque hoy, después que andan desenterrando, ahí encuentran los cajones o los envoltorios llenos de oro, llenos de ollas, de utensilios, porque todo lo de esta tierra es temporal. No tiene, entonces por eso digo, entonces la vida uno en esa naturaleza caída la ocupa para el pecado y para las cosas temporales. Pero es interesante que cuando vino Cristo y nos alcanzó con su gracia y nos salvó dándonos vida eterna, eso cambió el panorama. Eso nos permitió a nosotros tener otra cosmovisión, es decir, otro enfoque de las cosas, porque es ahí donde la persona cambia, como que le quita un telón a uno y entonces uno dice, bueno, yo estaba gastándome la vida en esto, en los deseos de la carne, en los deseos del mundo, y ahora que he sido regenerado, entonces uno como que despierta. Y entonces en ese sentido, como decíamos, tiene otro enfoque, tiene otra cosmovisión, es decir, ve diferente. Por tanto, cuando eso sucede, luego, fíjese bien, voy a hablar a continuación, el regenerado. Me estoy refiriendo al nacido de nuevo. Me estoy refiriendo a ese que ha tenido un encuentro con Cristo. Ese regenerado, desde ese momento que él tiene esa experiencia, surge de inmediato un anhelo ardiente por vivir ahora para los propósitos de Dios, ya no para los propósitos temporales, ni para vivir para los deseos de la carne. Entonces esa persona, fíjese cómo se puede ir como identificando el que ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Porque ya no es un asunto opcional, ya no es un asunto que sea impositivo. ¿Cuál? El tomar una actividad ahora decente, con sentido, ahora ocupar la vida en propósitos eternos. No es una imposición, es un asunto que surge, nace de aquella regeneración que la persona ha tenido. Y eso nosotros lo podemos ver en el caso de cada uno de los apóstoles, por poner un ejemplo. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos el caso de los apóstoles, pudiéramos preguntarnos, es bueno preguntarse, la Biblia no hay que leerla de una manera dogmática. La Biblia hay que leerla con sentido. La Biblia hay que leerla con lógica. Hay que usar las lógicas, hay que usar el sentido, hay que usar todos esos aspectos para poder ver un poco más del trasfondo de lo que Dios expresa en su palabra. Entonces digo esto porque nosotros decimos, y los apóstoles, bueno, empezaron a predicar y empezaron a llevar el mensaje y sucesivamente. Pero cuando yo digo leamos la Biblia con propósito,
con lógica, con sentido, preguntémonos por qué ellos empezaron a hacer lo que hicieron. Ellos tuvieron un ardiente deseo de servir a Dios, no porque se lo impusieran, no porque fuera una obligación, sino que ellos se desenfocaron de las cosas del mundo y se enfocaron en las cosas eternas que se les reveló a través del ministerio del Señor. Vemos el caso de Pablo, que también yo he dicho que Pablo pudo haber dicho no. Cuando el Señor le dice, tú vas a ser el mensajero hacia los gentiles, ¿por qué pudo decir Pablo no a ese mandato del Señor? Porque Pablo era un individuo libre. Era un individuo que podía decirle al mismo Dios, no tengo tiempo, no puedo ir porque yo estoy en mi religión. Pero preguntémonos por qué entonces el apóstol Pablo, desde luego de 3 días que él estuvo con esa experiencia, luego le cambió su visión y empezó a apasionadamente ahora a servirle, ya a meterse en los asuntos de los propósitos de Dios. Dejó su religión, a tal grado que le dice a los filipenses que lo que él pensaba que era ganancia, como sería lo que era la religión, y por amor de Cristo también dice, lo he dejado todo. A Pablo nadie le impuso nada, ni el mismo Señor, solo le dijo, tú vas a hacer esto, vas a ser mi instrumento. Pero como él era persona, no era un robot, podía decirle no. Y el Señor le toma la palabra, ¿verdad? Pero es ahí donde Pablo dice, no, dice, yo lo he dejado y lo he dejado todo. Cuando dice lo he dejado todo, Pablo era de una familia judía acomodada. Pablo no era una persona desposeída económicamente. Él había dejado todas sus herencias, todas las riquezas que tenía como patrimonio su familia. Lo he dejado todo. Esa pasión, esa locura, esa entrega, eso nos da a nosotros un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que había tenido una experiencia, que había sido transformado, que había sido regenerado. Eso es lo que hace y lo que identifica al verdadero creyente. Entonces el verdadero creyente, vamos a ver ahora, cuando antes ha estado ocupando la vida para las cosas que no tienen trascendencia eterna, ahora el verdadero creyente se enfoca en los aspectos puramente eternos. Entonces, todo creyente quiere entonces servirle a Dios y ya no le quiere servir al mundo. Eso lo vemos nosotros en cualquier creyente. Esa es, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, cuando vino Cristo a mi vida, primero, con todas las dificultades emocionales, sentimentales y toda esa gama de situaciones que por lo general traemos todos y unos más que otros, todas esas cosas fueron terriblemente murallas que se opusieron en mi nuevo nacimiento. Son cosas que como que me turbaron, son cosas que
que yo decía, es terrible esto, y cómo puedo manejar los deseos de la carne, y cómo puedo dejar de servirle al mundo, y cómo puedo en todas esas terribles, diríamos, manifestaciones y ofertas. Mi deseo desde ese momento era servir a Dios. ¿Cómo? Como nunca estuve en una iglesia, pero ese era mi deseo, servirle al Señor. Ya no era lo mismo como en el pasado. Entonces, de ahí cada creyente tiene un antes y un después. Cada creyente eso lo identifica. Entonces ya uno, no es que, bueno, hay casos, por ejemplo, llamamientos muy específicos para un ministerio, es una cosa, pero la generalidad de los que componemos la iglesia, todos sentimos lo mismo. Todos estamos en el mismo deseo de, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué quiero hacer? Ahora, ¿dónde puedo ahora servirle a Dios? ¿Dónde puedo hacerlo? Eso identifica al creyente. Eso es una cosa de que no le andan diciendo a uno, exigiéndole e imponiéndole. No, es un deseo de servir. Ahora, vamos a ver en este caso qué es lo que significa servir a Dios. ¿Por qué el creyente, su deseo, luego de haberle servido al mundo y a la carne, por qué ahora su deseo es servirle a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué ahora su deseo es servirle a Dios? ¿Por qué los apóstoles le servían al Señor? ¿Por qué esos hombres se entregaron tanto en ese propósito? ¿Por qué? Y fueron personas que lo hicieron desde que tuvieron su encuentro hasta el final. Porque si usted me pregunta, o si usted revisa la Biblia y buscamos a dónde es a donde Pedro tiró la toalla ya en el ejercicio de su ministerio, en su apostolado, me puede encontrar donde Felipe, Jacob, Pablo, Pedro, Juan, ¿dónde? ¿En qué momento ellos dijeron no y tiraron la toalla? En ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros que alguien desistiera. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Porque habían tenido un encuentro con el Señor. Y eso es lo importante, que el encuentro nos identifica, el encuentro con Dios nos identifica. Yo no necesito, por eso yo digo a veces, yo no necesito una gorra que diga soy cristiano. Yo necesito una camiseta que diga soy cristiano. Yo necesito un carro tapizado que soy cristiano. Hay muchos carros que están tapizados de soy cristiano, que Cristo vive, que Cristo viene. Pero varios carros de esos tapizados, de esos rótulos, se ven constantemente saliendo de los moteles, ¿verdad? Esos que andan con cachucha y con palabras escritas Cristo, se ven muchos de esos, no, tal vez no todos, pero se ven con terribles conductas. ¿Qué significa eso? O personas que se pusieron esa cachucha y esa camiseta y solo fue los primeros días y después tiraron la toalla. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? Todo eso hay que ponérselo
Hay que ponerlo en el tapete, hermano, y hay que examinarlo, ¿verdad? Todo hay que examinarlo, ¿verdad? Por eso es que no podemos criticar a nadie que tira la toalla. ¿Por qué no podemos criticarlo? ¿Por qué no podemos criticarlo? ¿Por qué? O alguien, sí, que tira la toalla, me estoy refiriendo que dejó el evangelio. ¿Por qué no lo podemos criticar, hermano? Hermano Conradito. ¿Ah? Porque es hijo de Dios. No, no lo podemos criticar, sí, porque somos hijos de Dios. No lo podemos criticar porque, ¿para qué lo vamos a criticar si el pobre Julano nunca ha tenido una conversión? O sea, es como una cosa ilógica. Entonces es mejor cuando ya alguien dice, ya no quiero el evangelio, no era de Dios. ¿Para qué lo vamos a criticar? No, que mire que anda caído. Es que no era de Dios. Sencillamente no era de Dios. Entonces nos ahorramos la crítica. Y eso, entonces, ¿qué sucedió? Empezó con todo el juego que siempre decimos nosotros. Y luego, por allá lo vemos con la que no es la mujer de él. Por allá lo vemos con la cerveza. Por allá lo vemos en el estadio animando a los jugadores. Allá lo vemos en la disco echándose su bailada. Yo les he contado algunas veces que aquí teníamos una diaconisa y que la hija de ella se ponía a llorar porque su mamá, luego que servía, se quitaba el uniforme y luego ella tenía el vicio de irse al baile, a la disco. Bueno, aquí la estamos criticando, pero la estamos tomando como ejemplo. ¿Por qué se iba a la disco? Probablemente puede ser que era un cristiano que no había tenido, que no estaba interesado en el proceso de la santificación o no había nacido de nuevo. Ahora finalizo diciendo lo siguiente. El creyente se identifica porque luego quiere servir y no pone ahí, voy a servir 4 meses, 10 meses, no. Él sabe que la vida la ocupaba en el servicio del mundo y del pecado y en las cosas temporales. Ahora entroniza en otra cosmovisión. Entonces con lo cual voy a finalizar. ¿Qué significa entonces servir? ¿Verdad? ¿Qué significa servir? Primero, es una forma de adoración. El servicio es, porque a veces nosotros confundimos los términos. Nosotros pensamos que adoración es cantarle al Señor. Está implícito eso. Pero adoración está también implícito en el servir a Dios. El servir a Dios, alguien que sirva a Dios, es un adorador. Es alguien que le está adorando. Eso, de alguna manera podemos identificar qué significa el servir, el servir a Dios. Segundo, es una forma de expresar gratitud por lo que Dios ha hecho. Todo el nacido de nuevo, él quiere expresarle a su Dios y en gratitud por lo que él ha hecho, él sirve, ¿verdad? Yo no quiero ir muy largo y ni tampoco quiero tirarme flores. Ese siempre ha sido mi deseo. Y me imagino que ha sido el deseo suyo. ¿Por qué usted sirve? Porque usted sirve o yo sirvo porque es una forma de expresar gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho.
¿cómo puede hacer o servir a alguien que no haya tenido un encuentro con el Señor? No tiene, para él esto no tiene sentido. Un tercer aspecto es una forma de compartir el amor, la gracia que el Señor nos ha dado. Es decir, es como compartir. Cuando nosotros vamos, servimos, porque servir también es una palabra amplia, servir localmente, servir exteriormente, como evangelizar, como abrir hogares de restauración, como ir a visitar hospitales, cárcel, todo es servir. ¿Y qué es lo que hace alguien cuando va a una cárcel? Va a compartir. Como quien dice, alguien compra un pastel. ¿Y para qué se compra un pastel? Se encierra uno con el pastel en un cuarto y se lo come todo, ¿verdad? Ese es un, ¿cómo se llama? Un glotón de pastel. Pero ¿qué es lo que se hace cuando se compra el pastel? Queremos compartir con los demás. Este es el pastel de la gracia. Entonces vamos nosotros y queremos, ¿verdad? Queremos, es una forma de compartir el amor y la gracia que Dios nos ha dado. Por eso vamos a invitar, por eso vamos a tocar puertas, por eso vamos a evangelizar, por eso estamos involucrados en el servicio local. Es una manera. O sea que evangelio no es solo por decir evangelio. Es una cosa muy significativa, muy profunda más bien. Otro aspecto es, hermanos, el servir nos ayuda a vencer el egocentrismo, ¿verdad? Y a la vez imitamos a Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo, estamos venciendo. Porque, ¿qué quiero decir con egocentrismo? Porque el asunto es que el egoísta solo quiere para él. El egoísta no está interesado, él no quiere ir a dar un tratado, él no quiere agarrar una tarjeta para ir a ver qué hace. El egoísta quiere solo comer, el egoísta solo quiere que le den. Y estaríamos hablando de cristianos. Entonces, en ese caso, el servir nos ayuda a vencer el egocentrismo y nos permite imitar al Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Biblia allá en el capítulo número 22 de Lucas, cuando nos habla en el versículo 27, dice que Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Y no solo a servir, sino que ¿a qué más? Y a dar su vida. A dar su vida, no solo servir. O sea que cuando nosotros estamos sirviendo, vencemos el egocentrismo. Es decir, no solo soy yo. Qué terrible. Mi mamá me contaba una anécdota de una señora que eran de su tiempo. Mira, me decía, porque mi mamá, pues así son las madres, comparte con los hijos, todos los hijos, lo que hay, de eso comen, de eso le dan. La madre, ¿verdad? Porque así son las madres. Pero ella me ponía el ejemplo, mira, fulana de tal, me decía, mira, tiene las frutas que compran, las cosas que compran, a ninguno de los hijos le da, ella sola se la come en un cuarto. ¿Cómo se llama eso? Egocentrismo. Entonces, pero cuando empieza ese egocentrista, empieza a dar la manzana, comámosla la mitad cada uno, comamos esta tortilla, solo esta tengo, comámosla, hagamos, ¿cuántos somos? Somos 6, hagamos 6 pedacitos. Entonces, Dios nos va enseñando en el servicio y vamos venciendo el egocentrismo y nos vamos pareciendo al Señor, ¿verdad? Vamos imitando al Señor.
Pero el ego, el egoísta, ese no abre la boca. Esos no invierten en unas 50 tarjetas para ir a ver qué hace. Hay una hermana me decía, cómpramelas y voy. Si estas son las oportunidades que cada quien tiene. ¿Y quién es el que le dice cómprelas y así voy? Y otros las compran y las botan por ahí, porque un día yo me subí a un carro y hallé un paquete de un carro de un hermano y hallé el paquete de las tarjetas, ahí las andaba. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Egocentrismo. No quieren darle un pedacito de invitación a nadie. Qué triste, ¿verdad? Gracias a Dios que usted no es de esto. Gracias a Dios que usted es de los que si son 4 los que hay y la tortillita es pequeña, la parte en 4 pedazos y le da. El evangelio no es pequeño, el evangelio es grande. Entonces esa es la razón también de poderle servir al Señor. Nos ayuda, que dije, nos sirve como ayuda para vencer el egocentrismo y parecernos con el Señor. Vengan, les dijo el Señor a Pedro, él trajo la pailita de agua, porque esa era lo que hacían los judíos, traían el depósito de agua. El anfitrión, eso es lo que hacía. El anfitrión, ahí en la puerta, ahora lo que hacemos nosotros al que nos visita, le damos la mano y pase adelante. No, el judío le lavaba los piecitos y le secaba los pies porque venían polviendo. Entonces el Señor lo que hace, lo hizo. Le dijo a Pedro, vení Pedro, aquí ya te tengo ya la agua lista. Y le lavó las mazamorras a Pedro. Y Pedro dijo, no me las puedes lavarle. Pero ¿qué le estaba enseñando el Señor ahí? Le estaba enseñando que así debían de hacer los servicios. Amén. Damos un amencito. Entonces el verdadero, hermanos, el verdadero servicio también debe de ser un servicio desinteresado. ¿Por qué me van a dar? ¿Qué voy a conseguir? Por ejemplo, ¿cuántos predicadores andan? ¿Cuánto se ve hoy día de gente interesada en querer comerciar con los asuntos de Dios? Eso no tiene que ver nada con el servicio. Entonces, hay que servir a Dios con la motivación correcta y no interesadamente. ¿Cuál es dije al principio, en gratitud por lo que he recibido. Esa es la motivación correcta. La motivación correcta del servicio no es aprovecharse de nada de lo que Dios nos ha dado, pues solo lo ha hecho por su misericordia. El servicio a Dios sin motivación, hermanos, y sin ningún interés, nos identifica, ¿verdad? Nos identifica lo contrario o lo no contrario. El servir a Dios no es un trabajo que no tiene sentido, porque ese es otro asunto, ¿verdad? El otro asunto es que, ya vamos terminando, el otro asunto es que la gente dice, no, si nadie agradece, no, si ni me visitan, no, ¿verdad? Y además de eso, que no tiene sentido. Hay ese concepto dentro de las iglesias que no tiene sentido, que es un trabajo
que no es un trabajo que pues no tiene por qué hacerse. Ahora, fíjese bien, más bien el servicio a Dios que hacemos, hermano, tiene un sentido en la vida. Porque yo empecé diciendo, a manera de tema, que el servicio a Dios es mientras estemos vivos. Entonces, el servicio a Dios que hacemos es el que tiene sentido, es el que no es como el servir a la carne o servir al mundo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. En este caso, ¿por qué entonces tiene entonces sentido? Porque esto tiene recompensa. Lo que nosotros hagamos mientras estemos vivos, yo dije hace un momento que a los faraones les echaban, o a toda esa cultura egipcia o otros, le echaban las cosas para que se las llevaran para la otra vida. Y allá no se puede llevar nada. Lo único que se puede llevar a la otra vida son las obras. Las obras que se hicieron, el servicio que se hizo en esta tierra, no para salvarse, sino como gratitud, como agradecidos con Dios. Entonces, el punto no es que no tenga sentido, es la mejor manera de ocuparse mientras estamos vivos, de ocupar la vida mientras todavía la tenemos. Es la mejor forma de ocupar la vida en el servir al Señor, porque no es ninguna pérdida, sino que, bueno, eso es lo que dice Pablo cuando se dirige a los corintios, cuando habla de que dice que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo para verificar qué hicimos y qué no hicimos, y para que de esa manera podamos recibir nuestro galardón. O sea que el servir a Dios es la mejor forma de acabarse la vida. El no perder ni un espacio, ni una oportunidad para servir en cualquier cosa. Por ejemplo, pues cuando nosotros como servidores, si usted viene suponiendo aquí en la cosa, acá localmente, usted, le voy a decir, tan trascendental, tan importante, tan valioso que es el servir al Señor. Si usted viene temprano o está en la casa y dice, hoy tengo tiempo de morir temprano, y usted viene a limpiar vidrios, no viene a chatear allá. Parece insignificante, pero todo eso es parte del servicio al Señor. Usted viene a limpiar sillas, usted viene a agarrar un trapo y dice, está sucio el piso, yo voy a hacer algo en este rato. Parecería que eso no tiene significado. Todo eso tan sencillo, a tal grado que el Señor dijo, no quedará sin recompensa. Ayúdeme, ¿qué más dijo? Dicho de otra manera, ¿qué? No, que si alguien le da un vaso de agua a alguien, un vaso de agua, ¿qué dijo? Tendrá. Eso no tiene sentido, un vaso de agua. Ahora es que se vende el agua, antes no se vendía. Pero eso que no se vendía, si alguien se lo regala a alguien, le digo que no quedará sin recompensa. Regálele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
¿Cómo será esa recompensa? Por eso es que Pablo dijo que había terminado él su ministerio y a mí me espera, dijo, la corona de justicia, premio. Y a todos aquellos que esperan al Señor, todos los redimidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es de tontos el servir a Dios. Usted lo hizo en esta oportunidad, el otro 1 de mayo, el otro diciembre, el otro no sé cuándo. Sirvamos toda vez podamos hacerlo, porque cada vez que vamos sumando, mayor es la recompensa que vamos a recibir. El Señor dijo: si donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestro tesoro es lo del cielo, allí va a estar nuestro corazón. No le vamos a decir no al Señor. No vamos a escatimar tiempo para cualquier cosita. Va a ir a visitar a un enfermo, va a ir a alentar a otro, va a llevarle un tratadito a otro. Ese tratadito usted invirtió 2, 4 centavos que vale. Eso nunca quedará sin recompensa. Pero ¿quién va a hacer todo eso? Solo el que ha tenido una regeneración. Por eso no hay que criticar a nadie que no se quiera involucrar. No lo critiquemos, porque vamos a hacer mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Qué vamos a hacer si la obra es de Dios? La obra no es de que con un chilillo usted va a hacer, no. A ninguno de los que se encontraron con Cristo, el Señor les dijo: te voy a dar si no lo haces. No, Yo les dijo: id. Y ellos fueron. ¿Por qué fueron? Así que si usted hizo algo ahorita, tampoco se acomode, tampoco diga: hoy estoy cansado, toda esta semana no me voy a congregar ni voy a venir a servir porque estoy cansado. ¿De qué? De trabajar en tus cosas. ¿Verdad? Entonces, aprovechen el trabajo, aprovechemos, corramos. ¿Cuántos días nos faltan? ¿Cuántos días le faltan a cada uno de nosotros? Nadie sabe. Podemos estar ya para pegar el trancazo. El día se acaba, la noche viene. Es decir, cuando nadie podrá hacer nada. Después, la gente ya cuando ha salido de este estuche se quiere meter de nuevo. A varios los ha regresado el Señor y los ha metido de nuevo, pero no reaccionan. Luego se les olvida que Dios les dio una oportunidad. Y el hecho de que estamos vivos ahorita, que no estamos todavía bajo tierra, aprovechemos antes que nos canten más allá del cielo. Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos como creyentes a correr, a sumar de tus maravillas, a hablar de tus grandezas. Te lo suplicamos, te lo agradecemos, que nos has permitido servirte estos 4 meses. Pónganse de pie, levante sus manos. Aquellos que han estado sirviendo estos 4 meses de este 2024, dígale gracias porque he podido servir. Los hermanos que están acá, que le están sirviendo al Señor acá localmente, en muchas áreas, en la albañilería, en lo que están haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Cada vez que podamos servirle a ese Rey en gratitud, sigamos haciéndolo mientras tenemos la fuerza y tenemos la vida, porque después
porque después ya no habrá nada que podamos hacer. Gracias, Dios.